¿Sabes quién es una oveja negra dentro de una familia? Normalmente es considerada la que causa vergüenza, la que no es aceptada, la que hace las cosas diferente, que no es correcto porque no es igual que lo que están acostumbrados dentro de una familia. ¿Sabes quién es la oveja negra dentro de un rebaño? La oveja negra es realmente la que tiene la lana negra. Y entonces al tener su lana negra no se puede teñir, igual que sí se lo puede hacer con una que tiene su lana blanca o tiene su lana un poquito más tirando amarilla, ¿verdad? Entonces la oveja negra es realmente la auténtica, es la que no se puede cambiar, la que su lana no se puede teñir. Dentro de las familias la oveja negra es similar. Es normalmente la que trae luz al árbol genealógico, es la que no repite lo mismo que sus ancestros, es la auténtica, es la que se da cuenta de que puede ser diferente y que así puede ser feliz. Hoy por eso te traigo este podcast en el cual quiero conversar sobre mi libro, Oveja Negra. Para quienes no me conocen, mi nombre es Cynthia Wright. Soy comunicadora, estudié comunicación hace ya muchos años, soy licenciada en comunicación e hice un máster en gestión de empresas de comunicación y te puedo contar que tuve una vida bastante complicada, sobre todo en mi niñez y en mi adolescencia. Cuando me preguntaban ¿cómo era tu niñez?, yo decía tuve una niñez muy feliz. Y muchas veces las personas respondemos de esto, lo hacemos de una manera automática, porque sí, recordamos, nos protegemos recordando estos eventos lindos que tuvimos cuando éramos pequeños. Pero hay un montón de cosas que sucedieron en mi vida que, claro, hicieron que mi infancia no sea totalmente feliz, que hayan traumas, que hayan momentos muy duros y que claro, estos momentos muy duros, muy difíciles hayan después sido un reflejo de mi vida hace algunos años. Puedo contarte que en mi niñez tuve una madre quien tenía mucha depresión, una madre que a veces estaba desconectada consigo misma y por lo tanto también estaba desconectada con sus hijos. Tuve un padre quien, a pesar de que tenía la idea de que quería cuidarnos y quería estar con nosotros y lo hizo siempre, a pesar de eso fue un padre que quizás estuvo un poco ausente en algún momento de mi vida, que buscaba también su propia protección, yendo siempre a trabajar, estando produciendo. Y claro, nosotros, mis hermanos y yo, tuvimos muchas ausencias cuando éramos pequeños y sobre todo una constante de verlos peleando, de verlos mal, de estar siempre con muchos problemas alrededor. Eso generó, por supuesto, que en mi presente, que en la actualidad, yo tenga muchos traumas, muchos eventos traumáticos que ahora los tengo conscientes, pero hace muchos años no estaban ahí. Tuve también una adolescencia bastante difícil porque tuve un hermano quien generó a corta edad TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Esta es una enfermedad en la cual normalmente las personas que la padecen repiten muchas veces algo, tienen una repetición constante de diferentes eventos. Se dice, por ejemplo, que todos somos obsesivos, todas las personas tenemos esta obsesividad interna, por eso funcionamos. En las mañanas, por ejemplo, cuando nos despertamos, decimos, bueno, hoy día tengo que trabajar, me tengo que levantar temprano, tengo que ir a hacer ejercicio, tengo que llegar a tiempo y obsesivamente estamos pensando en esto. Esto es algo del ser humano en general. La diferencia con una persona que está enferma, que tiene TOC, es que tiene muchos pensamientos obsesivos, pero que no son lógicos. Hay, por ejemplo, personas que tienen TOC que creen obsesivamente que no cerraron la puerta de casa. Salen y regresan todo el tiempo a mirar si es que la puerta está cerrada y tienen esta idea obsesiva siempre. Otras que creen que se va a quemar su casa, entonces obsesivamente siempre están regresando cuando salen de casa o están despertándose en la noche a mirar si es que la estufa está prendida o no está prendida o si es que la casa se está o no se está quemando. En el caso de mi hermano, sus obsesiones eran
siempre repetir una gran cantidad de cosas, por ejemplo, lavarse las manos muchas veces, ir al baño muchas veces, porque había una voz, él tenía una voz interna que le decía que si es que él no hacía eso, una de las personas a quien él amaba, su madre, yo, su hija, mi hermano, mi otro hermano, que uno de nosotros íbamos a morir o algo malo nos iba a pasar. Entonces él, por si acaso, obedecía a esta voz para justamente evitar que eso suceda, evitar que nos suceda algo negativo. Dicen que uno puede mirar a los niños que tienen predisposición al TOC cuando ves que son demasiado obsesivos cuando son niños. Mi hermano, por ejemplo, siempre quería que sus zapatos estén limpios, que sus zapatos estén perfectos. Él decía que no quería que su mamadera, que su leche que le daban en las mañanas o que le daban en el transcurso del día, esté caliente, sino que esté calientita. Yo creo que a estas personas muchas veces se les llama temáticos. Entonces, mi hermano justamente era así desde muy pequeño, pero ya el TOC de por sí, pienso yo que lo empezó a desarrollar en la adolescencia. Hay algunos temas, justamente yo hablo en mi libro Oveja Negra, ahora que ya empiezo a hablar del libro Oveja Negra, quiero contarte que por eso empecé este podcast hablando de lo que es una oveja negra. Y te voy a contar también la historia de cómo escribí y por qué decidí escribir este libro el día de hoy. Entonces, bueno, mi hermano, justamente regresando a él, hace muchos años, cuando él tenía más o menos unos entre 10 y 11 años, realizó algunos años de lo que es la primera comunión, de clases de religión. Y ahí él empezó a escuchar este tema del diablo, él empezó a escuchar este tema de que existía una presencia que podía llegar y que nos íbamos a ir ahí, al infierno, si es que nos portábamos mal. Y claro, empezó a obsesionarse con el número 6, con el 666, el número que originalmente se le llama el número del diablo. Entonces Alan, mi hermano, tenía mucho miedo de esto, de tener que irse al infierno, de ser un pecador, de que aparezca la bestia y que venga un día y se lo lleve y le lleve al infierno. Y más o menos por esa misma época también él miró una película de miedo, El Exorcista, y empezó a generar más miedo aún al diablo. Entonces sus obsesiones, cuando él ya generó este TOC, eran justamente con el número 6. Entonces tenía que repetir, tengo que ir al baño más de 6 veces o mi mamá se va a morir. Tengo que prender y apagar las luces más de 6 veces o algo le va a pasar a mi hija. Siempre tuvo estas ideas obsesivas con el número 6. Y claro, él ya llegaba a las más de 6 veces, pero su cerebro le jugaba sucio y lo que hacía era decirle, ahora tienes que hacer más de 12, porque 12 es múltiplo del 6. Después, ahora tienen que ser más de 16, porque el 16 también termina en 6. Y así fue como él empezó a generar estas repeticiones todo el tiempo del número 6. Y bueno, justamente después de hablar de esto, antes de empezar a hablar de mi libro, quisiera contarte, seguirte contando quién soy yo. Te estaba diciendo que estudié comunicación, que tuve una infancia y una adolescencia complicadas. Después, ya en mi juventud, en la universidad, tuve la suerte de estudiar lo que realmente me gustaba, lo que quería. Lo descubrí al azar y eso te lo voy a contar en otro capítulo. Pero realmente pude estudiar lo que yo quería, que es la comunicación. Me gustaba muchísimo porque me encantaba hacer esto que estoy haciendo actualmente, hablar a la cámara, poder contar lo que estaba sintiendo, poder entrevistar a las personas. Entonces tuve el chance de trabajar durante muchos años en televisión, también en radio. Y yo creo que nací con este don, con el don de la comunicación. En esas épocas yo pensaba que era un don en el cual solamente me iba a servir para la comunicación. Hoy en día te cuento que soy terapeuta emocional y soy coach. Y hoy en día me doy cuenta de que este don justamente se me fue entregado. Todos venimos a este mundo con diferentes dones. El mío es el de la comunicación y creo yo que este don se me fue entregado. ¿Para qué? Para poder acompañar a otros en su proceso de sanación. Pero eso todavía para entonces yo no lo sabía.
Años más tarde, y toda esta historia yo te lo voy a ir contando en el transcurso de estos podcasts, años más tarde de que yo estudié comunicación y que ya había trabajado mucho tiempo en eso y también en otras cosas, me di cuenta de que necesitaba escribir, de que necesitaba soltar un montón de todas las cosas que tenía adentro. Pero en el interín de que yo empecé a escribir mi libro y que fui comunicadora durante algunos años, empecé un proceso de sanación. Creo que todos vivimos muchas veces en piloto automático, yo era una de ellas, y para mí esto de vivir en piloto automático es vivir en el inconsciente. Es que estás todo el tiempo pensando en lo que te pasó en el pasado o siempre estás pensando lo que quieres que suceda en el futuro. Y entonces vivimos en nuestra mente, mientras que el cuerpo va haciendo los eventos normales que hacemos todos los días. Nos levantamos, nos lavamos los dientes, nos bañamos, nos ponemos shampoo, después vamos por ahí caminando, incluso manejamos, vamos oyendo la música, manejando, llegamos a nuestro trabajo, trabajamos durante todo el día, después regresamos a casa, prendemos la televisión y de repente nos preguntamos, y no sabemos bien si en la mañana nos pusimos shampoo o no nos pusimos shampoo, no nos acordamos dónde dejamos el celular, es como, ¿y dónde dejé el celular? ¿En qué parte lo dejé y a qué horas? Y es porque, claro, el cuerpo está todo el tiempo en piloto automático, está actuando así, en piloto automático, sin que nos demos cuenta lo que realmente está haciendo. Entonces estamos en la cabeza, estamos en la mente, siempre pensando en el pasado o siempre planificando el futuro. Y por eso es que el cuerpo está ahí, no está en presencia, no vivimos prácticamente nunca en presencia, siempre está el cuerpo en presente, porque el cuerpo no sabe de pasado ni tampoco sabe de futuro, el cuerpo solamente sabe de presente. Pero el cuerpo está así, en presente, esperando que nosotros le demos alguna orden, mientras la mente casi siempre está en el pasado o está en el futuro. Yo, igual que muchos de ustedes, quienes seguramente me están escuchando, vivimos o vivíamos, por lo menos yo vivía en piloto automático, ahora todavía a veces regreso al piloto automático, es algo natural del ser humano, pero creo que logro vivir ya mucho más en presencia. Entonces, hay eventos que nos suceden en nuestra vida. En mi caso, fue un accidente específicamente, del cual también hablaremos en otro capítulo. Pero ese evento fue el que me trajo de regreso, el que me hizo despertar. Porque creo que todos tenemos en algún momento de nuestras vidas un despertar y es el que nos lleva a la conciencia. Y hablando de esta palabra tan linda que es la conciencia, justamente la metodología que yo he desarrollado y como se va a llamar, como se llama ya este podcast, es conciencia compasiva. Estas dos palabras a mí me encantan. Conciencia es justamente ese despertar, es esa verdad, es realmente conocer la verdad, saber quién soy, no qué hago, no las emociones que yo tengo adentro, no mi historia que me ha pasado, sino realmente saber quién soy y cuál es mi propósito de vida. Conciencia es regresar al pasado para entender por qué soy de esta manera hoy. ¿Por qué tengo todos estos mecanismos de protección? ¿Por qué tengo todos estos mecanismos de reacción? Y entonces te vas conociendo y vas descubriendo la verdad. Eso es para mí la conciencia. Y compasión, porque es conciencia compasiva, porque la compasión para mí es una de las habilidades más grandes que tiene el ser humano, con la cual venimos a este mundo. Tener compasión hacia el otro y tener compasión hacia uno mismo es una manera muy hermosa de reconectar con tu propio ser y de también poder conectar con el otro. Lo opuesto a compasión es el juicio. Y entonces poder tener compasión hacia ti mismo y poder tener compasión hacia los otros es justamente vivir sin juicio o intentar vivir sin juicio. Estudié muchas metodologías en este interín que te cuento desde que decidí dejar la comunicación hasta que empecé con este otro mundo, hasta que decidí escribir mi libro. Empecé a estudiar una gran cantidad de cosas, empecé a darme cuenta de que vivía en este piloto automático y ya había tenido este accidente y ya me había despertado.
y empecé a hacer estudiar algunas metodologías. Por ejemplo, la primera que hice fue un curso para honrar a papá y mamá. Cuando llegué ahí no tenía ni idea de lo que iba a ver y realmente estaba perdida y bastante escéptica, pero fue espectacular. Después también pude hacer el eneagrama o el viajero interior, estuve en un taller de psicomagia, empecé a mirar lo que eran las constelaciones familiares, lo que es la biodescodificación, y fui estudiando y fui adentrándome en algunas metodologías. ¿Para qué? Para sanar. Ese era mi objetivo. Mi objetivo principal era que yo pueda sanar. Me encantaba esto que hacía. Cuando me sentaba a conversar con amigas, les contaba los talleres que estaba haciendo y cuál era mi proceso, cómo mi vida iba cambiando. También les iba dando algunos tips, algunos consejos de quizás cosas que ellas también podían hacer. Y me encontraba fascinada haciendo esto, realmente me encantaba. Y llegó un día, recuerdo en la pandemia, cuando empecé a mirarme y a decir, bueno, ¿para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi objetivo en la vida? ¿Cuál es la función que cumpla mi presencia aquí en este mundo? Y así, dándome cuenta y mirando a mi interior, me di cuenta de que había llegado a mi vida este don. Hice algunos ejercicios que más adelante también te los voy a contar en este podcast para descubrirte, para entender quién eres, para descubrir tu propósito de vida. Pero por ahora te voy a contar solamente la historia, que sí, lo que hice fue descubrirme, encontrar mi propósito de vida y descubrí que mi propósito de vida era aprender para justamente después poder acompañar a otros y a través de este don de la comunicación poder ayudarles a sanar, poder ayudarles a reencontrarse, a reconectarse con uno mismo. Y ahí fue cuando decidí escribir mi libro, cuando decidí contar mi autobiografía, que está aquí justamente, mi libro Oveja Negra, que fue todo un éxito. He recibido tantas cosas lindas de este libro, tantas personas que me han agradecido y me han dicho cómo este libro les ayudó a sanar. Y por eso he decidido también hacer este podcast para quizás las personas que lo leyeron y que quieren profundizar un poco más, o tal vez también para otras personas quienes no lo leyeron, pero quieren aprender sobre el libro y quieren descubrir ciertos aprendizajes que yo tuve en el libro. Quiero regalarte por eso esto. Entonces, te voy a contar cómo empieza mi libro y en cada uno de los podcasts vamos a ir mirando uno de los capítulos. Entonces, hoy vamos a empezar con el capítulo número 1, que es el suicidio. ¿Y por qué hablo del suicidio? Esto no lo había mencionado antes en el podcast. Mi hermano tenía, como les dije, OCD, TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Y más o menos desde que él tenía unos 17 años empezó a tratar de quitarse la vida. La primera vez yo tenía más o menos unos 14, 15 años. Para mí fue un shock muy, muy fuerte. Despertarme con mi mamá aterrorizada. Yo recuerdo que le fui siguiendo hacia el cuarto donde ella se fue a mirar a mi hermano. Y también recuerdo haber escuchado una llamada telefónica que era una exnovia de mi hermano y que le decía a mi mamá que Alan quería suicidarse. Yo pensaba que estaba en una pesadilla, imagínense, despertarte con algo así. Fue como, bueno, esto no está sucediendo, ya me voy a despertar, estoy soñando. Pero no era un sueño y empecé a seguirle a mi mamá calladita, muy, muy callada. Le seguí hacia el cuarto de Alan y escuchaba a Alan decir, no, yo no quiero vivir, yo me quiero suicidar, no estoy feliz, no estoy contento aquí, no me siento bien. Todavía él no nos hablaba ni nos contaba sobre esta voz que tenía internamente, solamente decía que quería irse. Y mi mamá diciéndole, mijito, no digas eso, y claro, llorando a mares y diciendo, esto no puede ser. Si tú te mueres, yo también me muero. Y yo escuchando atrás de la puerta, pensando nuevamente que era un sueño, que era una pesadilla, que ella misma me iba a despertar, imaginando a mi mamá y a mi hermano muertos, pensando que esto era imposible que realmente esté sucediendo. Y así transcurrió mi vida durante más o menos 20 años, con muchísimos intentos de suicidio, donde él lo hacía de muchas maneras. Dicen que la persona quien realmente quiere suicidarse primero da muchos avisos y Alan dio avisos durante 20 años. Él dejó de dar estos avisos cuando nació su hija, cuando nació Martina. Fue una bendición para todos nosotros. Y entonces ahí hubo una época de paz,
Quizás no cuando nació Martina, pero cuando Martina ya tenía más interacción con él, cuando tendría unos 3 o 4 años. Fue una época de mucha paz, donde él además pudo lograr mejorar muchísimo en su TOC. Él fue a muchos psicólogos, fue a psiquiatras, incluso le hicieron electroshocks alguna vez, una técnica que se utilizaba en la época de antaño y que volvieron a intentar con él. Yo creo que en ese momento, con estos electroshocks, le quemaron muchísimas neuronas. Pero bueno, más o menos así transcurrió mi vida en la adolescencia y ya en mi adultez. Y más adelante, Alan, cuando Martina creció, él empezó, creo yo, a dejar de sentir que era necesario para ella y que más bien iba a ser una carga. Y fue ahí cuando él decidió ya quitarse la vida, y una vez que tomó la decisión, ya no dio señales, ya no dio avisos, sino que simplemente lo hizo. Mi hermano Alan se suicidó hace ya 8 años, van a ser, todavía no son 8 años, pero ya son más de 7 años. Y claro, ha sido, creo yo, el evento más doloroso de mi vida. Ustedes, es muy difícil y me imagino que lo pueden imaginar, pueden ponerse mis zapatos. El evento más doloroso de mi vida ha sido ese, pero también el evento que más he sentido que ha bendecido mi vida. Y quizás me ven ahora con una cara, ¿cómo puede ser un suicidio, un evento que haya traído tantas bendiciones a tu vida? Y es porque yo lo he visto desde el para qué. No me he quedado en el victimismo, como normalmente las personas nos quedamos diciendo, ¿por qué a mí me pasó esto? ¿Por qué me pasó algo tan terrible? Sino que le transformé y empezamos a mirar, yo creo que cada una de las personas de mi familia, el para qué. Porque el para qué es diferente para cada uno. Existe un para qué mío y existe un para qué para otras personas. Lo importante es salir de ese victimismo, porque cuando te quedas en el por qué, no aprendes nada, ni recibes ninguna respuesta. Cuando pasas al para qué, es cuando realmente descubres el aprendizaje tan grande que un evento de estos te puede traer. Y ahí, al pasar al para qué, es cuando creo yo que llegamos a una conciencia muchísimo más elevada, y además podemos mirar justamente con la otra palabrita, con la compasión, podemos mirar de una manera más compasiva al otro por haberlo hecho, porque no te voy a negar que en un principio yo sentí muchísima ira. Yo incluso pensaba y decía, quisiera revivirlo, pero para volver a matarlo, porque no podía entender que él haya hecho algo así, no podía entender que me haya dejado con tanta carga, con tantas responsabilidades, con tanto dolor. Pero después, cuando cambié el por qué al para qué, empecé a hacer más conciencia y empecé también a desarrollar más esto de la compasión, a ser más compasiva con su propio dolor, con lo que él hizo, y a ser más compasiva también con mi propio dolor y con lo que estaba sucediendo en ese momento en mi vida. Entonces, quiero contarte justamente un poco de eso y contarte lo que es mi libro. En cada uno de los capítulos tiene un aprendizaje diferente. En el primero hablo del suicidio y hay 2 frases. Yo utilizo mucho las frases en mi libro. En cada uno de los capítulos hay frases importantes, y en este específicamente quiero contarte y quiero leerte 2 de las frases que pongo aquí en este capítulo. La primera dice: la vida solo puede ser entendida mirando hacia atrás, pero tiene que ser vivida hacia adelante. ¿Qué significa esta frase? Que es importante regresar a nuestro pasado. Muchas personas dicen, no, yo pasado, pisado, no regreso. Y estoy de acuerdo en que hay que seguir hacia adelante, que hay que vivir en el presente y hay que seguir hacia adelante. Pero ¿para qué es importante regresar al pasado? 1, para entender por qué yo soy como soy, ¿no? ¿Por qué reacciono de ciertas maneras? ¿Por qué percibo de ciertas maneras? ¿Por qué cuando alguien se aleja de mí por alguna razón, que quizás desde la otra persona, yo creo que me van a abandonar? Y mirando al pasado y mirando todo lo que te sucedió, sobre todo en la niñez, puedes descubrir tus creencias limitantes.
Y entonces eso es importantísimo, poder descubrir esas creencias limitantes. Entonces eso por un lado. Y por otro lado, es también súper importante regresar al pasado para poder reconectarte con tu niño interior. Vamos a tener un capítulo del podcast donde vamos a hablar solamente de la reconexión y la importancia de volver a estar ahí con ese niño. Y no es volver a revivir el trauma, no es para nada eso. No queremos revivir el trauma o los traumas que tuvimos en la niñez. Es para mirar qué es lo que a nuestro niño interior le faltó cuando sucedieron esos traumas. Y ahora justamente quiero hablar también en un ratito más de Gabor Mate, uno de mis mentores y con quien tuve la suerte de estudiar una de las metodologías que actualmente yo realizo con mis clientes. Y es justamente esto, ¿no? Él dice que no es, el trauma no es lo que te sucede en ese momento. El trauma no tiene nada que ver con lo que te pasa cuando transcurre el trauma. El trauma realmente llega por lo que sucede después, por lo que sucede en tu entorno. Entonces te voy a hablar, por ejemplo, voy a dar el mismo caso. Dos niñas o dos adolescentes quienes fueron violadas. Una de las niñas no tiene trauma, pudo sobrellevarlo y pudo pasarlo bien. La otra se queda en ese lugar, se queda en el trauma. ¿Cuál es la diferencia? Porque una puede sobrellevarlo, una puede salir y la otra no. Porque seguramente la que pudo sobrellevar este trauma tuvo padres quienes le dijeron: no te preocupes, esto no es tu culpa, tú no tienes la culpa de nada de lo que sucedió. Y también le dicen: yo estoy aquí para ti. Yo te ayudo, ¿qué puedo hacer por ti? Le abrazan, le dan amor, le dicen que todo está bien y además dicen: puedes hablar de esto. Le ponen una terapeuta, le ponen a la persona que necesite para ella sanar, va a un grupo donde ella puede hablar, donde ella puede contar su experiencia. Entonces realmente tiene un soporte alrededor del trauma, mientras que seguramente la otra, totalmente lo contrario. Sus padres, por un lado, le dijeron: shh, esto no se cuenta, esto no vayas a decir a nadie porque no vamos a pasar vergüenza. Entonces la niña empieza a sentir culpa. Por otro lado, le dicen: no, tú posiblemente saliste mal vestida. Claro, ¿por qué usas esas faldas? Por eso es que te violaron. Entonces nuevamente empieza a sentir culpa. Y el trauma se genera realmente por esa culpa, no por lo que sucedió, sino porque le toca callarse, porque tiene que olvidarse y por supuesto no se olvida, y porque no puede hablar de esto con nadie, y porque se siente mal, porque se siente culpable, porque nunca recibió un abrazo, porque nunca recibió un yo estoy aquí para ti. Entonces eso es súper importante y por eso es tan importante regresar al pasado, donde puedes mirar a este niño interior y puedes abrazarlo y puedes decirle: no es tu culpa, nada de lo que pasó es tu culpa. Y puedes realmente mirarlo, sentirlo, estar con él y empezar a realizar esta conexión con tu niño interior, que al final termina siendo una conexión contigo misma. Entonces, ahora quiero contarte que justamente a partir de que yo escribí mi libro, yo estudié algunas metodologías, estudié indagación compasiva con el doctor Gabor Mate, que es lindísimo, es una metodología donde puedes ayudarle y acompañarle a la otra persona a sentir sus emociones, a sentir su cuerpo. ¿Y por qué es tan importante sentir el cuerpo y las emociones? Porque cuando éramos pequeños, los primeros años de nuestra vida, no podíamos razonar, solamente podíamos sentir. Tú ves los niños que no saben lo que pasó ayer ni lo que pasa mañana, simplemente viven en el presente, no saben razonar, pero saben sentir las emociones de una forma gigante. Entonces, a través de lo que les sucedió, cuando algo que digamos les dolió mucho, sintieron esas emociones internamente y empezaron a formar mecanismos de protección y mecanismos de defensa, que son también de los que vamos a hablar más adelante en otro podcast. Pero en ese momento también crearon estas creencias limitantes. Entonces, esas creencias que tenemos bien adentro, viscerales, que son, por ejemplo, no merezco,
no soy suficiente, no me aman, no soy importante. Todas esas creencias las formamos en la niñez, pero se repiten en el presente. Entonces yo te ayudo a través de esta metodología, te acompaño para que tú puedas reconectar con tu niño interior y puedas encontrar esas creencias limitantes que la formaste cuando eras muy pequeño. Y la segunda metodología que estudié es IFS, Internal Family Systems, donde descubres cada una de tus emociones, vas encontrándolas internamente y vas mirando para qué están ahí, cuál es su función. Y también vas mirando a esos niños que se quedaron ahí, que están ahí escondidos, están exiliados, vas descubriéndolos y por supuesto también aparece una creencia limitante que la vas transformando. Actualmente también estudio constelaciones familiares y bueno, estoy dentro de algunos temas que ya te iré contando más adelante en este podcast. Voy a leerte la última frase que está dentro de mi libro, el capítulo del suicidio. Y es que la muerte solo tiene importancia en la medida en que nos hace reflexionar sobre el valor de la vida. Y esa es una de las cosas que yo descubrí a raíz de la muerte de Alan y a raíz de todo esto que he hecho. La importancia de la vida y la importancia de la vida, por ejemplo, de mi hermano. Mi hermano fue una persona absolutamente auténtica, fue la oveja negra de la familia, pero fue la oveja negra de la familia porque era auténtico. A veces nos causaba vergüenza. Me imagino que te ha pasado que sientes vergüenza de algún miembro de la familia. Pero él, ahora me puedo dar cuenta de que realmente lo único que debíamos sentir era orgullo por su autenticidad. Porque él decía lo que sentía, porque él hacía lo que él quería. Él realmente era auténtico y no se había puesto lo que quizás otras personas nos ponemos a diario, que son esa gran cantidad de máscaras, ¿verdad? Y no nos sentimos a gusto con nosotros mismos. No porque no nos guste cómo somos internamente, realmente, sino porque no nos gustan estas máscaras que hemos creado, porque extrañamos nuestra autenticidad. Y de ese tema te hablaré en una próxima ocasión, en otro podcast. Espero que lo hayas disfrutado, espero que te guste, espero sus comentarios, ya sea en YouTube o ya sea también en mi página de Instagram. Ahí estoy. Cualquier cosa que necesites, puedes escribirme siempre. Te mando un beso grande, espero que lo hayas disfrutado y nos vemos en una próxima ocasión.